la alternativa. Seguimos hoy en el radar en Blue Radio, en bluradio.com. Usted nos escucha en todo el país, nos puede seguir a través de nuestra aplicación en los teléfonos móviles y también en video a través de nuestra cuenta en Facebook, en Blue Radio Colombia, y también en YouTube. Estamos en todas las plataformas acompañándolos como siempre hoy en el radar, y vamos a hablar ahora de una fecha que es un momento importante. Mañana este domingo se cumplen 2 años de la detección del primer contagio de SARS-CoV-2 de COVID-19 en el país. Era una joven que venía de Europa, estudiante universitaria, que se convirtió en el caso cero de la pandemia en nuestro país. Más de 135,000 personas fallecidas han venido después. 4 picos, del cual el cuarto estamos descendiendo en este momento. Estamos en un asunto y una situación muy distinta. Actualmente tenemos ya un plan de vacunación consolidado y hoy queremos escuchar a los epidemiólogos y a los expertos para hablar de lo que han sido estos 2 años y sobre todo para que tengamos claras las enseñanzas de este momento que ha marcado nuestras vidas. Quiero saludarlos. Primero saludo al doctor Carlos Álvarez. Él es epidemiólogo, asesor de la Organización Mundial de la Salud y también del Gobierno de Colombia. Hola, doctor Álvarez, bienvenido. Muchas gracias. Un saludo, Ricardo, especial, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en el radar y saludo también a Jaime. Y también saludo al doctor Jaime Ordóñez. Él es epidemiólogo, él es médico investigador con maestría en Economía de la Salud y con doctorado en Epidemiología. Doctor Ordóñez, bienvenido y gracias por estar con nosotros. A usted muchas gracias por la invitación, Ricardo, y también un saludo para Carlos Álvarez. Muchas gracias a ustedes. Quiero que comencemos hablando de cuál ha sido la experiencia a lo largo de estos 2 años para ustedes como médicos, como expertos. Doctor Álvarez, no pensamos que fuéramos a salir, en algún momento pensamos que esto iba a ser eterno y que viviríamos por siempre con tapabocas y viviríamos por siempre escondidos del virus. ¿Cómo han sido estos 2 años desde su experiencia? Bueno, yo lo catalogaría como una sensación agridulce, ¿no? Porque realmente primero veíamos y los que estábamos metidos en el tema lo habíamos visto en una situación mínima, en otras situaciones particulares de pandemia, y especialmente lo habíamos leído mucho en los libros y lo enseñábamos a los estudiantes, pero una cosa es de enseñarlo y otra cosa ya verlo en carne propia, es decir, de hablar de la gripa española o hablar de la peste, a cuando empezamos incluso a hablar de Wuhan, que se veía algo como lejano, a la etapa en que empezamos a estar con tapabocas y los confinamientos. Creo que es agridulce porque creo que, usted lo comentó, hay una situación muy particular con las personas que han fallecido, realmente cerca de 140,000 familias que han perdido un ser querido. Esa es la parte triste y la realidad. Sin embargo, también la parte, digamos, entre todo lo malo y lo bueno, creo que también ha permitido mostrar que como experiencia, trabajar en equipo, poder apoyar en toma de decisiones técnicas y también como sociedad, mostrar que cuando trabajamos al unísono en equipo, pues nos va mejor. Creo que eso también es favorable y después probablemente lo vamos a resaltar. Yo creo que es importante finalmente resaltar que todo lo que se ha hecho, lo que ha hecho es mitigar el impacto en complicaciones y en mortalidad. Es grave las 140,000 muertes, pero probablemente si no hubiéramos hecho nada, ese número hubiera sido muchísimo más elevado. ¿Qué estimación pudiera haberse tenido, doctor Álvarez, de fallecidos si no se hubieran tomado las medidas que se adoptaron? Ahí estaba un poco al terreno de la especulación, pero sí podría plantear que fácilmente si uno compara, por ejemplo, el caso del primer pico epidémico, hay una buena comparación que se podría uno hacer, y es con una curva de exceso de mortalidad, que eso técnicamente no es otra cosa que poder comparar un año con los años anteriores. ¿Cuánta gente se moría en febrero del 2019, 18, 17, 16 y 2015 con los que se murieron en el 2020 o el 2021? Y en ese sentido uno puede ver, por ejemplo, el caso de Ecuador y Perú, sobre todo Ecuador, porque Ecuador fue un país en el cual llegó el COVID tan rápido que no alcanzó ni siquiera como país a darse cuenta que estaba COVID. Y ahora vemos el exceso de mortalidad en el cual se habla de un 300%. Es decir, que las muertes que usualmente ocurrían en febrero o en marzo en Ecuador se triplicaron durante esa primera curva epidémica. Yo creería que uno podría hacer un símil y en ese sentido podría plantearse que eso podría haber ocurrido en Colombia si no se hubiera hecho justamente hace 2 años medidas de contención para
correr esa curva epidémica como finalmente ocurrió y que adicionalmente fuera de un tamaño menor. En cifras, perdóneme, doctor Álvarez, ¿de cuántos fallecidos podríamos estar hablando si no se hubieran tomado esas medidas? Pues es difícil, pero uno podría plantearse que al menos se podría haber evitado cerca de un 30, un 40%. Ya Jaime también, que le gustan los modelos, se puede comentarnos, pero yo creería que es un 40%, estamos hablando de fácilmente 50, 60 mil personas, ¿no? Es decir, estaríamos hablando de 200.000 muertos, lo cual hubiera sido una situación mucho más difícil de la pandemia. Doctor Ordóñez, sobre esto mismo, si no se hubieran tomado las medidas que se tomaron en su momento, el aislamiento preventivo obligatorio, una cuarentena muy estricta, luego el uso de tapabocas obligatorio, lavado de manos, el país estuvo paralizado casi 6 meses, yendo y viniendo entre unas y otras, mirando para atrás, lo que vivimos fue un cierre muy estricto. Estuvieron cerrados todos los negocios, casi que no salíamos a la calle. ¿Tienen ustedes estimativos de qué hubiera pasado si no se hubieran tomado medidas? ¿Ustedes han corrido modelos que les digan qué hubiera sucedido, doctor Ordóñez? Eso tiene un nivel de incertidumbre. Cualquier número que uno diga tiene incertidumbre, tiene mínimos y tiene máximos. Pero más importante que el número, que al final lo daré, quiero es tener en cuenta estos antecedentes. Recordemos la ola de mitad del año pasado. Esa ola fue absolutamente terrible. Recuerde que un solo día, se reportaron 750 muertes en un solo día. Esa ola fue terrible. Yo, por ejemplo, estoy en desacuerdo cuando dicen que la variante Omicron es leve. Y lo he escrito y lo he dicho en todas partes. Cuando uno compara las muertes que ha dejado la variante Omicron con respecto a la variante Delta, solo en Colombia es por lo menos 30-40% mayor. Ahora imaginémonos este escenario sin vacuna. ¿Se imagina cómo hubiera sido la catástrofe sanitaria en el mundo, donde no hubiera existido vacuna cuando llegó esta variante Omicron? Entonces, si no hubiera habido estos cierres, si no hubiera habido vacuna, si la ciencia no se hubiera movido tan rápido, si los gobiernos no hubiesen apoyado económicamente a la ciencia, porque se movió rápido, entre otras cosas, porque hubo un muy buen apoyo económico, yo creería que sería por lo menos unas 5 veces peor. Y ahora también quiero hacer esta aclaración. 140.000 muertes es el reporte oficial. Pero recuerde que el DANE, lo que pasa es que con el hackeo y todo se está demorando más en reportarlos, pero el DANE nos hace el reporte 3 o 6 meses después de los que se quedaron sin identificar. Recordemos que el sistema de salud solamente, pues el ministerio nos reporta las muertes por COVID que suceden en los primeros 14 días de la infección. Los que fallecen después del día 14 se reportan como fallecidos recuperados, o sea, es decir, no quedan en el reporte del ministerio. Se estima que ese subregistro es del 30%. Es decir, en realidad Colombia debe estar alrededor de las 200.000 muertes. Nos faltan 60.000 que están identificadas con otros diagnósticos. Entonces son más o menos 200.000. Y si les estoy diciendo que es unas 5 veces peor, podríamos estar hablando de 1 millón de muertos. Haga de cuenta que toda Cartagena hubiese fallecido en solo 2 años. De esa es la magnitud de lo que estamos hablando. Es una situación supremamente compleja la que hubiéramos vivido si no se hubieran tenido las medidas adoptadas, si no se hubiera tenido ayuda económica y si no tuviéramos la vacuna, que seguramente es la bala de plata contra la pandemia. Doctor Álvarez, después de la guerra todos somos generales y todos decimos, hombre, debimos haber actuado en este sentido o no debimos haber actuado en este otro sentido. Pero como se trata es de mirar hacia el futuro, porque ya más adelante vamos a hablar de las experiencias y de cuál es la enseñanza para todos. Si hoy usted tuviera que afrontar una pandemia como la que venía desde China, desde Wuhan con el SARS-CoV-2, ¿qué hubiese trabajado distinto? ¿Qué cree que hubiese podido mejorar o haber dicho, mire, ¿por qué mejor no lo hacemos de esta manera y no de la forma en la que se hizo? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que en realidad, pues obviamente estoy sesgado porque está uno metido en algunas de las decisiones y entonces me parece que pues es lo que tocaba hacer, pero tratando de ser lo más objetivo posible, yo creo que hacia atrás es posible que uno hubiera dicho con este virus de pronto hubiera sido
más enfático en haber empezado a usar los tapabocas más tempranamente. Probablemente podría ser una de las planteamientos que se podría haber hecho retrospectivamente. Yo creo que las otras cosas es que también hay que ver el momento histórico y lo que se tenía, ¿no? Porque uno podría decir fácilmente, hubiera hecho más diagnóstico, pero bueno, recordemos que conseguir los reactivos para el diagnóstico fue extremadamente difícil, y montar la red que se montó en tiempo récord fue extremadamente bueno. Entonces uno dice, hay cosas que se podrían hacer, claro, ahora ya teniendo el sistema de vigilancia epidemiológica, salud pública, el montaje, pues probablemente va a ser más fácil en una futura pandemia, y ese yo creo que es el reto, ¿no? No dejar que lo que ya se montó se vaya a acabar o se pierda, se vaya en el tiempo, se vaya perdiendo todo ese esfuerzo en recursos humanos, en recursos físicos que se llegaron a varios sitios. Me parece que también otro punto clave importante con lo que había es también hacer la importancia de lo que se habla del sistema PRAS, que es hacer la búsqueda activa de casos y el aislamiento de los casos, pero también puede haberse reforzado un poco más, sobre todo al comienzo cuando no hay curva epidémica, porque cuando hay pico epidémico, realmente esas estrategias de búsqueda activa no funcionan mucho, pero creo que serían las dos cosas que si me pregunta uno podría volver a repensar y a fortalecer. Doctor Ordóñez, ¿cómo debemos afrontar la próxima pandemia? Se nos olvidó la gripe española, pero con lo que hemos aprendido, ¿qué deberíamos dejar como legado para las próximas generaciones? Ricardo, le confieso que mi temor es que casi todo se va a olvidar. Es decir, la gente ya salió de esto y esto ya como que no tiene nada que ver conmigo. Las tasas vea todo lo que, cuántas veces hemos mencionado la palabra vacuna en esta conversación. Y el doctor Álvarez lo sabe mucho mejor que yo. La vacunación de todo lo demás está caído. Absolutamente caído. Entonces, si en realidad tuviésemos conciencia de la importancia de la vacunación, y no hablo del gobierno, hablo de la sociedad, en esto no estarían tan caídas las tasas de vacunación. Usted no se imagina, jamás habíamos tenido tasas tan bajas de vacunación. De hecho, Colombia suele ser un país reconocido por mantener altas tasas de vacunación. Entonces, mi temor es que no se ha introyectado tanto como uno cree que se debió haber introyectado la importancia del concepto de la vacunación. Existe el concepto de la importancia de vacunarse contra COVID, pero no existe aún suficientemente introyectado el concepto de la vacunación. Entonces, lo primero es que si después de esta pandemia no hemos aprendido que vacunarse contra todo es importante, de verdad, perdimos el año. Así de sencillo. La mayor enseñanza que nos tiene que quedar claro son dos cosas. Primero, la vacunación contra todo. Y segundo, hay que confiar en la ciencia. Si no es por la ciencia, yo le digo, hace 2 años, yo no pensé que en este momento, se lo confieso, hubiese tantas personas vacunadas. Jamás pensé que en este momento contáramos con vacunas de RNA mensajero, que para hace 2 años de eso no se hablaba ni siquiera. Entonces, de un tema del que ni siquiera se hablaba, pero fue gracias a la ciencia. No fue gracias ni a la charlatanería, ni a ninguna otra cosa. Fue gracias a la ciencia que se logró un gran desarrollo y que estamos donde estamos en este momento. Entonces, ¿qué nos debe quedar? Hay que vacunarse contra todo. Y segundo, confiemos en la ciencia. La ciencia se fundamenta básicamente en la observación y en experimentar y en datos de la vida real, no en supuestos imaginarios. Doctor Carlos Álvarez, la misma pregunta. ¿Cuáles son las enseñanzas? Usted además, desde su papel de asesor de la OMS, no lo veíamos venir. Todo el mundo hablaba de que seguramente tendríamos pronto una pandemia, pero no pensamos que fuera real, de que fuera a pasar, y pasó. Y hay quienes dicen que seguramente por el cambio climático y por otras situaciones es probable que vengan nuevas pandemias en menos tiempo de duración que la gripe española, que fue hace más de un siglo. ¿Cuáles son las enseñanzas que no podemos dejar de lado a futuro? Yo 3 o 4 puntos.
La primera es, efectivamente, creo que enseñanzas importantes, que las epidemias pueden llegar y llegaron y pueden volver a llegar. Porque desafortunadamente, si estamos sinceros, desde el punto de vista científico, nosotros no estamos esperando una epidemia de coronavirus, estamos esperando una epidemia de influenza aviar. O sea, lo que se estaba haciendo, y gracias a que estamos esperando una epidemia de influenza aviar, muchas de las cosas que tenían para esa epidemia, o esa pandemia, mejor, de influenza aviar, se pudieron retomar para coronavirus. Pero aquí creo que un punto importante es que la importancia de mantener la vigilancia y el fortalecimiento de la salud pública, que no solamente es en el caso de Colombia, sino en el mundo. La salud pública no tiene fronteras, ya lo vimos cómo rápidamente un virus pasó de Wuhan y a los 20 días estaba en gran parte del mundo y en 2 meses estaba por todo el mundo. Entonces, eso que pasó con este virus puede pasar exactamente con otro virus, y cuando la vigilancia en la salud pública, que no es otra cosa de hacer seguimiento estricto, de saber esas interrelaciones que ocurren entre los seres humanos y los animales, los cambios ecológicos, los cambios climáticos, van a hacer que van a ocurrir, pero probablemente el hecho de fortalecer la salud pública nos va a permitir estar más fortalecidos. Y ahí, por ejemplo, yo hacía énfasis nuevamente en la importancia de que en Colombia esto que se fortaleció en salud pública en laboratorios, de los departamentos, incluso de regiones que normalmente o tradicionalmente no lo tenían, pues que se logró, se demostró que se puede hacer, pero ahora pues el reto es mantenerlo en el tiempo. Creo también que mostró las dos caras de la moneda, como la solidaridad, ya lo comentaba Jaime, entre la unión entre la ciencia, fíjese que esta vez en 11 días sabíamos que el causante de esa enfermedad pulmonar grave era el SARS-CoV-2, y que era un primo hermano del virus del SARS del 2002-2003. Nos habíamos demorado 30 años para saber que el virus de la influenza era el causante de la gripe española, para poner en contexto. Nos demoramos cerca de 2 a 3 meses para saber que el H1N1 era el causante de la gripe porcina en el 2009. Entonces, ese tiempo tan corto es gracias a que la ciencia y trabajo en equipo, en solidaridad. El mismo hecho de la unión entre la parte económica para poder hacer las vacunas, que eso fue parte del éxito. Pero también vimos la otra cara de la moneda, Ricardo, y es como cuando también la falta de solidaridad, ¿no? Vimos como también la posición nuevamente de los países en los cuales no se permitió exportar reactivos, no se permitió exportar guantes, hubo problemas en conseguir medicamentos, en los ventiladores, en las mismas vacunas, que también ha hecho que se retrocedió en algunos aspectos de lo que ya se tenía, y que hubiera sido más fácil y probablemente con mayor impacto si hubiéramos trabajado de forma solidaria. Yo creo que nos muestra cómo cuando lo hacemos de una buena manera podemos avanzar, pero también en esa posición que casi que volvimos a la época de los nacionalismos, ¿no? Las vacunas son para mí, no me importa lo que pasa el resto, y algo que sí es evidente, que las enfermedades infecciosas pues justamente no tienen fronteras, ¿no? De nada servía a veces encerrarse o cerrar un país si efectivamente sigue circulando el virus afuera, y ese es un reto que todavía tenemos, ¿no? Porque estamos hablando un poco como estos 2 años ya de ejercicio, como si se hubiera acabado la circulación de este virus, pero claramente todos sabemos que no es así, y que va a seguir circulando, y que muchos de los impactos que puedan tener en un futuro cercano o mediano, pues va a depender de cómo terminemos vacunando más personas y haciéndole eso que suena fácil, pero que es tan difícil en la vida real, que es la parte equitativa, ¿no? Que haya equidad. Doctor Carlos Álvarez, muchísimas gracias por acompañarnos hoy con esta reflexión 2 años después del inicio de la pandemia en Colombia. Con mucho gusto. Doctor Ordóñez, lo mismo. Gracias por su información, por sus proyecciones y por esta reflexión tan importante con los amigos de Blue Radio. Muchas gracias. Un feliz día y a seguir cuidándonos, que todavía falta. Está mejorando, pero todavía falta. Y lo que decía Jaime, hay que vacunarnos contra otras enfermedades, incluyendo el papiloma en las niñas, que es la vacuna que previene el cáncer. Y se nos ha olvidado que es una de las pocas vacunas que proviene una enfermedad como de neoplásica, o el cáncer de cervix. Y también hay que seguir vacunándonos contra COVID, porque no hemos acabado. Hay solo 25% de personas que tienen la tercera dosis, o sea que todavía nos falta. Todavía nos falta una parte. Gracias, ya regresamos en el radar. Blue, la alternativa.